La Primera Guerra Mundial fue un conflicto por tierra, aire y mar. Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió todos los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. Fue el evento histórico que definió el siglo XX, devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo: la Segunda Guerra Mundial. El término paz armada se traducía en que la amenaza de un conflicto armado estaba latente, pero existía un ambiente de aparente paz y calma. El creciente nacionalismo incrementaba el afán de las potencias europeas por estar a la cabeza del poder mundial. Así, entre 1870 y 1914, no solo comenzaron a armarse, sino a tejer una serie de alianzas. Por una parte se unieron Alemania, Austria-Hungría e Italia en la Triple Alianza, y por otra se formó una coalición entre Rusia, Francia e Inglaterra, que conformaría la Triple Entente. Radicalización del nacionalismo. Hacia finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de ahí brotaría un destino para el cual habría nacido. Junto a ello, el nacionalismo abrazaba y se abraza la idea de que la forma legítima de administrar la nación es un autogobierno nacional. En estas circunstancias, las naciones ya conformadas lucharían por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros en la consecución de su destino. En aquellas regiones donde persistían modelos imperiales, como el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, comenzaba un proceso de erosión. Desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo, que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento. Armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados, submarinos, aviones, entre otros. Los países habían invertido grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas y había quienes estaban deseosos de usarlos. Expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo lugar un exceso en la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Asusados por el nacionalismo y habiendo perdido el control sobre América en el siglo XIX, los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano como cantera de recursos, así como la competición por el control de los mercados no europeos. El imperialismo representó un grave problema interno para Europa, debido, entre otros factores, a la desigualdad en el reparto de las colonias africanas. Mientras Gran Bretaña y Francia concentraron más y mejor territorio, Alemania tenía poco y era menos ventajoso, y el Imperio Austrohúngaro reclamaba alguna participación en el reparto. Tensiones geopolíticas en Europa. La situación no era mejor en el seno de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así, se abrieron una serie de conflictos dentro de la región que exacerbaron las tensiones. Entre estos podemos mencionar: conflicto franco-alemán. Desde la guerra franco-prusiana, que tuvo lugar en el siglo XIX, Alemania, bajo el liderazgo de Bismarck, había logrado anexionar Alsacia y Lorena. En el siglo XX, Francia vuelve a reclamar el dominio sobre la región. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña, que lo dominaba. Conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputan el control de los Balcanes. Formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación o renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. Estas alianzas fueron: la Unión Alemana, en manos de Otto von Bismarck, 1871-1890, la cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. La Triple Alianza, formada en 1882,
En esta, inicialmente se encontraba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la guerra, Italia no brindará su apoyo a la Triple Alianza y se pondrá del lado de los aliados. La Triple Entente, establecida en 1907 contra Alemania. Los países que la conformaron originalmente fueron Francia, Rusia y Gran Bretaña. Asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue no tanto una causa como un detonante de la Primera Guerra Mundial. Se produjo el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de lo que para entonces era una provincia del Imperio Austrohúngaro, Bosnia-Herzegovina. Fue perpetrado por el extremista Gavrilo Princip, miembro del grupo terrorista serbio Mano Negra. Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro Francisco José decide declarar la guerra en contra de Serbia el día 28 de julio de 1914. La alianza franco-rusa se levantó en defensa de Serbia y Gran Bretaña se alineó con ellos, en tanto que Alemania se posicionó en favor del Imperio Austrohúngaro. Así, dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Teniendo como antecedente la tragedia de Sarajevo ocurrida el 28 de junio de 1914, se da inicio a la primera etapa de la Gran Guerra, que abarca de agosto de 1914 a febrero de 1915. Austria le declara la guerra a Serbia el 3 de agosto de 1914, culpándola del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. Anterior al inicio de la guerra, Europa se encontraba en un periodo de paz armada y estaba dividida en dos bloques: la Triple Entente, conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Inmediato al estallido de la guerra, Italia se declara neutral y sale de la Triple Alianza. Mientras tanto, Alemania, que ya estaba preparada para la llegada de una guerra, empieza a llevar a cabo el Plan Schlieffen, que consistía en invadir rápidamente Francia y después Rusia. Se logró invadir Bélgica, pero en respuesta a la destrucción dejada ahí por los alemanes, Inglaterra le declara la guerra a Alemania y se une al conflicto. Francia, que ya tenía conocimiento del Plan Schlieffen, prepara sus defensas y logra detener el paso de los soldados alemanes a sus fronteras antes de que lleguen a París. Mientras tanto, Rusia es derrotada en la batalla de Tannenberg, lo que evita el paso de soldados rusos a territorio alemán. Con el estallido de la guerra hubo grandes cambios y se empezó a ocupar el servicio militar obligatorio, sacando a muchos hombres de sus casas para ir a pelear al frente. Alemania, que se encontraba bastante preparado, desarrolló una estrategia secreta con una nueva arma, el submarino, y logró que Turquía se uniera a su causa. Mientras tanto, Japón se reafirmó como aliado de la Triple Entente, comenzando así una batalla por quién tenía mayores avances tecnológicos para fines bélicos. Entre febrero de 1915 y abril de 1916 se llevó a cabo la Guerra de Trincheras, segunda etapa de este conflicto bélico. Las trincheras eran zanjas que los soldados excavaban en la tierra para así protegerse de los ejércitos enemigos y evitar su paso a más territorios. Estas implicaban ser un fuente de batalla inmóvil, donde los soldados tenían que hacer su vida, y aparte de lidiar con las crudezas de la guerra, tenían que lidiar con las malas condiciones dentro de las trincheras, donde convivían con el apeste de sus compañeros muertos, ratas y nuevas enfermedades desarrolladas gracias a la guerra, como por ejemplo el pie de trinchera o la psicosis de la guerra. Mientras tanto, la industria bélica iba en auge. Se creaban aviones de combate, tanques y ametralladoras. Por primera vez en la historia se ocupa la química para usos bélicos y se crean varios gases nocivos, como el gas mostaza, por lo que se tuvieron que empezar a usar máscaras para proteger a los soldados. El 26 de abril de 1915, Italia firmó el Tratado de Londres, que consistía
en unirse a la guerra de parte de la Triple Entente a cambio de partes del Imperio Austrohúngaro. Por su parte, Bulgaria se unía también a la batalla, pero de parte de la Triple Alianza. Este conflicto se extendió sobre Irak, Siria y algunas partes de Irán, con la Inglaterra siendo predominante y Alemania yendo en picada. Pero aún así, Alemania desplazó una campaña militar en Verdún, la cual fue la más larga batalla en la Primera Guerra Mundial, librada por el ejército alemán y el ejército francés. La tercera etapa de este conflicto fue llevada a cabo entre abril de 1916 y noviembre de 1917. Empezaron a surgir las batallas navales en el Mar del Norte, en el territorio de Jutlandia, y Alemania sacó a relucir su arma secreta, el submarino, con el que empezó a derrotar a varias naves enemigas y a atacar, entre otras, a naves estadounidenses, cosa que influiría para que Estados Unidos entrara a la batalla. Alemania salió triunfante de la batalla de Jutlandia, pero Inglaterra bloqueó la costa danesa y la dejó aislada. En esta etapa se llevaron a cabo enfrentamientos muy sangrientos, como la batalla del Somme, donde se perdió una gran cantidad de vidas. Estados Unidos empezaba a mostrar interés en dejar la neutralidad y empezar a apoyar a la Triple Entente, especialmente a Inglaterra y Francia. Uno de los antecedentes de la guerra que se iniciaría entre Alemania y Estados Unidos fue el hundimiento del avión Lusitania en costas irlandesas en mayo de 1915. Pero lo que realmente hizo que Estados Unidos dejara su neutralidad para unirse a la Triple Entente y declararle la guerra a Alemania fue la llegada del telegrama Zimmermann a México, que fue enviado por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania y ofrecía a México una alianza militar a cambio de territorios estadounidenses. Mientras tanto, en febrero de 1918, Rusia abandona el conflicto, ya que se ha declarado la Revolución Rusa unos meses atrás, en octubre de 1917, y no puede seguir peleando. La cuarta y última etapa de este conflicto fue llevado a cabo entre finales de 1917 y finales de 1918. Alemania estaba muy debilitada, pero seguía insistiendo en el conflicto. Mientras tanto, las tropas mandadas por Estados Unidos a Europa tomaban bastante fuerza en el territorio, cosa que hacía ver pronta el fin de la guerra. El 3 de marzo de 1918 fue firmado el Tratado de Brest-Litovsk por Rusia y las potencias centrales, dejando así a Rusia oficialmente fuera de la guerra para que pudiera enfocarse en la Revolución Rusa. Tiempo después, Austria, Turquía y Bulgaria se anuncian en rendición y salen de la batalla. Alemania daba su último estirón, hasta que las tropas del Kaiser alemán se sublevaron y obligaron a Alemania a dejar el conflicto, dejando el triunfo para Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos, que en ese entonces conformaban la Triple Entente, también conocida como las potencias aliadas. Al final de la guerra desapareció el Imperio ruso, el austrohúngaro, el otomano o turco, y surgieron países separados como Austria, Hungría, Estonia, Lituania, Yugoslavia o Checoslovaquia. Las consecuencias territoriales que dejó la guerra fue la desaparición de 4 importantes imperios con regímenes autoritarios. Estos eran Rusia, Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Los tratados de paz alteraron la distribución territorial de Europa y sus colonias, favoreciendo en gran medida el desarrollo del nacionalismo.
Por último, la aparición de la Unión Soviética, el primer gran régimen comunista de la historia. Social. Hubieron huelgas y manifestaciones que sirvieron para obtener logros como la jornada de 8 horas, la negociación de los convenios colectivos y la incorporación de la mujer a la producción industrial. Económicas. Las potencias europeas perdieron cerca de un cuarto de su riqueza nacional. Por ejemplo, se calcula que Italia perdió un 22%, Alemania un 26% y Francia un 30%. Por otro lado, el esfuerzo bélico incrementó el gasto público de los países combatientes. Esto les obligó a recurrir a sus reservas de oro. Además, los estados derrotados tuvieron que hacer frente al pago de las indemnizaciones de guerra. Demográficas. Este conflicto afectó a cerca de 200 millones de personas y tuvo 10 millones de muertos, entre ellos aproximadamente 6 millones de inválidos, en torno a 20 millones de heridos graves y un saldo de 5 millones de viudas y 8 millones de huérfanos. Los hombres que luchaban en el frente de la guerra padecían de desnutrición y pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Esto favoreció la aparición de epidemias como el tifus, el cólera y la gripe que diezmaron a la población. A su vez, la elevada mortalidad afectó negativamente el número de nacimientos y también provocó un descenso de la población activa que afectó a la economía.